Hola, te doy la bienvenida a tu canal Aprende Matemáticas con el Profe Freddy. Este es nuestro sexto video del estudio de la división de expresiones algebraicas y tercer video en el cual analizaremos la división entre polinomios. En este caso se nos pide calcular la división entre x a la 6 más 5x a la 4 más 3x al cuadrado menos 2x entre el polinomio x al cuadrado menos x más 3. Nótese que ambos polinomios ya se encuentran ordenados en forma descendente, por tanto los escribiremos tal cual como lo estamos observando en la pantalla, pero tengamos en cuenta que al escribirlo en el procedimiento hacen falta algunos términos para el polinomio del numerador, del dividendo, dado que recordemos que en nuestro procedimiento deben encontrarse todos los términos para cada uno de los exponentes de la letra con la cual ordenamos. Esto significa que tendremos x elevado a la 6. Nótese que no tenemos término con x elevado a la 5, o sea que, al igual que en el video anterior, vamos a dejar un espacio prudencial por si se necesita. Luego observamos que sí tenemos x con exponente 4, o sea que podemos escribir más 5x a la 4. No tenemos término con x a la 3, es decir que también dejaremos un espacio por si se necesita. Luego tenemos más 3x al cuadrado. Luego tenemos menos 2x. Y no tenemos término independiente, es decir que una cantidad que tenga x elevado a la 0, o sea que también por si se necesita dejaremos un pequeño espacio acá. Entonces ya hemos escrito todos los términos del dividendo de nuestro numerador, dejando espacio para los exponentes que nos hacen falta de la letra con la cual ordenamos. X a la 6, x a la 5 se dejó el espacio, x a la 4, x a la 3 también se dejó el espacio, x a la 2, x a la 1 y x a la 0, que es el término independiente, también hemos dejado un espacio. Y esto será dividido entre nuestro divisor, que es x al cuadrado menos x más 3. Nuestro procedimiento será exactamente igual al que hemos hecho en los videos anteriores. Vamos a dividir primer término entre primer término. Entonces vamos a tener x a la 6 dividido entre x al cuadrado. En este caso hacemos la resta de los exponentes. 6 menos 2 es 4, por tanto obtenemos x elevado a la 4, que será escrito como nuestro primer término del divisor. Ahora nos resta hacer las multiplicaciones de esta cantidad por cada término del divisor. Las escribimos en donde se encuentran los términos del dividendo con signo contrario. Tenemos más por más es más, colocaremos menos. X a la 4 por x a la 2 es igual a x a la 6. Queda en columna de término semejante. Nótese que la siguiente multiplicación es más por menos menos, escribiremos más, y al multiplicar x a la 4 por x obtenemos x a la 5, o sea que haremos uso del espacio que hemos dejado por si aparecía algún término con x a la 5. Entonces nuevamente tenemos más por menos menos, escribimos más, x a la 4 por x es x a la 5. Ahora tenemos más por más, escribimos menos, x a la 4 por 3, 3x a la 4. Y de esta manera ya hemos sacado las multiplicaciones, es decir que podemos trazar la línea para hacer las respectivas reducciones, en donde ya por experiencia sabemos que esta primera columna nos va a dar 0 y hacemos la reducción en las siguientes columnas. En la siguiente tenemos solamente x a la 5, bajará exactamente igual. Y luego tenemos más 5x a la 4 menos 3x a la 4. Signos diferentes se resta, 5 menos 3, 2. Se coloca el signo de la mayor cantidad con valor absoluto, es decir, el positivo, y la parte semejante no cambia. Bajamos un término, dado que si tenemos tres términos en el divisor,
debemos tener tres términos en nuestro procedimiento. Ese término que se puede apreciar es más 3x al cuadrado. Y ahora haremos nuevamente el proceso. Dividiremos primer término entre primer término. En este caso tenemos x elevado a la 5 dividido entre x al cuadrado, que es el primer término del divisor. Tenemos que 5 menos 2 es 3, por tanto esta división nos va a dar como resultado x a la 3. Término que escribiremos como segundo término de nuestro cociente, es decir que tenemos más x a la 3, y ahora procedemos a multiplicar y los resultados los escribiremos con signo contrario. Más por más, escribimos menos, x a la 3 por x a la 2 es x a la 5, tenemos más por menos, escribimos más, x a la 3 por x es x a la 4, nótese cómo van quedando las columnas de términos semejantes, esto gracias a que hemos escrito nuestro polinomio de forma ordenada, en forma descendente. Y ahora tenemos más por más, escribimos menos, y tenemos x a la 3 por 3, que es 3x al cubo. Como no tenemos x al cubo en nuestro polinomio, debemos tener en cuenta que haremos uso del espacio que hemos dejado, es decir que tenemos más por más, escribimos menos, y tenemos x al cubo por 3, 3x al cubo. Entonces ahora ya hemos finalizado la parte de la multiplicación, trazamos la línea y tenemos que la primera columna se nos cancela, todo va a dar 0. En la segunda columna tenemos signos positivos, tenemos 2 más 1, 3, 3x a la 4. En la siguiente columna queda igual, menos 3x al cubo, y tenemos que bajar un término, nuevamente bajaremos el x al cuadrado, o sea que vamos a tener más 3x al cuadrado, y nuevamente iniciaremos el procedimiento, es decir que vamos a dividir primer término entre primer término, en donde tenemos 3x a la 4 entre x al cuadrado, 3 dividido entre 1 es 3, y x a la 4 dividido entre x al cuadrado, tenemos 4 menos 2 es igual a 2, es decir que obtenemos 3x al cuadrado, que será escrito como tercer término de nuestro cociente, más 3x al cuadrado. Ahora multipliquemos y cambiemos los signos. Más por más es más, escribiremos menos, 3x al cuadrado por x al cuadrado es 3x a la 4. Ahora tenemos más por menos, escribimos más. 3x al cuadrado por x es 3x al cubo. Luego tenemos más por más, escribimos menos. Tenemos 3x al cuadrado por 3, tenemos 9. X al cuadrado, todos han quedado en columnas de términos semejantes. Podemos apreciar que la primera columna se cancela, 3 menos 3 es 0. Y también la segunda columna se cancela porque menos 3 más 3 también da 0. En la última columna tenemos más 3 menos 9, signos diferentes se resta, 9 menos 3 es 6, le colocamos el signo de la mayor cantidad con valor absoluto, es decir menos, y la parte literal no cambia, x al cuadrado. Bajamos el siguiente término, tenemos menos 2, no tenemos más términos para bajar, o sea que vamos a trabajar con esos dos términos. Como el primer término de nuestro procedimiento es 6x al cuadrado, nótese que el grado de ese término es 2 y el grado del primer término del divisor es 2, o sea que podemos continuar. En el caso de que el grado del primer término de nuestro procedimiento sea menor que el del primer término del divisor, entonces ya finalizaremos. Aquí podemos continuar nuevamente. Haremos primer término entre primer término, tenemos menos 6x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, acá tenemos menos, entre más da menos, 6 dividido entre 1 es 6, y x al cuadrado entre x al cuadrado se cancela, dado que 2 menos 2 es 0, entonces no escribimos la x.
Eso significa que vamos a escribir menos 6 como cuarto término de nuestro cociente. Ahora multipliquemos. Menos por más es menos, vamos a colocar más. Tenemos 6 por x al cuadrado, obtenemos 6x al cuadrado. Ahora tenemos menos por menos es más, colocaremos menos. 6 por x es 6x. Y por último tenemos menos por más es menos, colocaremos más. Y tenemos 6 por 3, 18. Hemos acabado de multiplicar, trazamos la línea. Aquí se nos acabó el tablero, pero vamos a buscar la forma de escribir los resultados. En donde la primera columna ya sabemos que se cancela. Para la segunda columna tenemos menos 2x menos 6x. Es decir que tenemos allí signos iguales, lo cual nos indica que se hace una suma. 2 más 6, vamos a escribir los resultados aquí, es 8. Le colocamos el signo de las cantidades, que es menos, y la parte semejante que no cambie. Y por último tenemos más 18, que no hay con quién hacer la reducción, por tanto quedará igual, más 18. En este caso no hay más cantidades para bajar, no podemos continuar dividiendo, y como conclusión tenemos que el cociente para esta división es x a la 4 más x al cubo más 3x al cuadrado menos 6, y hemos obtenido como residuo menos 8x más 18, indicándonos que esta división tampoco ha sido exacta. Nótese que esta división ha tenido un poco más de complejidad, dado que faltaban más términos, por lo tanto se ha hecho un poco más extensa, pero se ha resuelto de la misma forma que las anteriores divisiones entre polinomios. Espero hayas comprendido muy bien el tema, te haya gustado el video, le regales el me gusta y por supuesto te suscribas a tu canal Aprende Matemáticas con el Profe Freddy. Chao.